Eli Feinsey, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy buenas tardes. Todo bien por acá. Me alegra que hayas podido llegar a tiempo con las presas de hoy. Oye, tú, no sé ni cómo llegué a tiempo, ¿eh? La verdad que de pronto la divina providencia abrió el tráfico y llegué safe. Te agradezco mucho porque originalmente Eli estaba ya a punto de iniciar este programa porque yo originalmente no iba a llegar, puesto que el tráfico aquí en esta parte de la ciudad, si no es que en toda la ciudad está colapsado, aparentemente hubo una terrible inundación en algún punto de la ciudad y espero que todo el mundo esté bien, ¿no? Así es. Ha sido de verdad que una tarde desastrosa en materia de tráfico y sobre todo en la ruta al aeropuerto. Entiendo que hubo inundaciones importantes. Sí, sí. Este, Y bueno, hablando del aeropuerto, Alberto, yo no sé quién en su sano juicio quisiera ir a sentarse a comer comida de avión estando en tierra. Más allá de la experiencia de subirse al avión, me parece un modelo de negocios fallido, ¿verdad? Bueno, pues es que cuando están en esa desesperación, tengo que decir que yo he tenido la fortuna de comer muy buena comida a bordo de aviones, muy buena, pero en el ámbito, en el contexto de que estás en un avión, jamás iría yo específicamente a eso, a comer una comida en el avión, eso sí no lo haría, ¿no? Exacto, ese es el punto. Yo creo que la única vez que yo me bajé de un vuelo y dije, qué buena comida comí, digo, comida de avión, Fue cuando ¿verdad? llevaste un Porque sándwich de la casa. bueno, no, eso no, lo he hecho, pero no de la casa, sándwiches de lugares Exacto, exacto. bien buenos. Pero ¿cómo se llama? En Royal Thai Airlines, en un vuelo de Los Ángeles a Bangkok, la verdad que la comida bastante decente, pero por supuesto que no, estando en tierra, jamás me montaría a comer esa comida. Pero bueno, ojalá les pegue el negocio y puedan por lo menos recuperar algo de las Bueno, pérdidas que han tenido en estos hay tiempos. que decir una cosa, Eli. Supongo que ese vuelo que hiciste lo hiciste en primera clase. No, ¿No era primera clase y era muy buena comida? era muy buena comida. Os digo, sí, estaba Oh, muy bien la comida, era comida y tailandesa. no era primera clase, Eh, mira tú. no era primera clase. Creo que solo una vez en mi vida he volado, no en primera, en business. Una vez que un organismo internacional me invitó a dar una charla en España, y me llevaron en business class, y no recuerdo que la comida fuera nada espectacular en Iberia. No, Iberia no es buena. Yo he tenido la gran fortuna de alguna vez haber sido rico y famoso y haber volado bastante en primera clase en aquellos tiempos. Ahora, primero que nada, yo quiero hacer una aclaración, porque esto yo creo que es prudente para el comentario que iba a hacer al respecto de eso. El gran secreto, y esto es el gran secreto de los que van en primera clase no es que sean ricos, es que son viajeros frecuentes. O sea, típicamente el 90-95% de los que van adelante en primera clase en los aviones son viajeros frecuentes. No es que tengan mucha plata y que pagaron su boleto. Típicamente es o que la empresa se los está pagando o que son viajeros frecuentes, que era el caso mío. Yo era viajero muy frecuente en Delta Airlines y a los viajeros frecuentes nos consienten, nos premian dándonos los pasajes de primera clase. Y así es como yo volaba mucho en primera clase. Habiendo dicho todo esto, Eli, yo estaba pensando que a lo mejor Singapore Airlines puede tener ahí pues un buen punto, poquito ahí un buen punto, porque hay gente que no tiene la oportunidad porque, oye, sí, o sea, es que uno de esos pasajes que te regalan a ti como viajero frecuente de primera clase o que te dan un Sí, upgrade por poco plata, puede llegar a costar hasta $10,000 o más. ¿Sí? sí, sí, Entonces, más en ah, Singapore Airlines. sí, claro. Entonces, mucha gente, pues, sería su oportunidad para conocer lo que es la experiencia a bordo en primera clase, digo yo, ¿no? Que Bueno, eso es lo eso que yo podría creo ser. podría ser, creo yo, ¿no? Oye, yo tengo la primera pregunta aquí. ¿Este programa o tu sección de Pregúntenle a Leli se ha convertido en la sección de facto en contra del presidente Alvarado de Costa Rica o es que todo el mundo está en contra del presidente Alvarado de Costa Rica? Pues Alberto, Porque ¿qué te puedo tengo decir? aquí una Yo serie de no preguntas. creo que sea una sección de facto contra el presidente Alvarado, pero me parece que lamentablemente el presidente se ve desubicado. Hoy a mediodía en la conferencia de prensa hizo unas declaraciones que realmente es quemar puentes
hacia sectores muy importantes de la sociedad costarricense que se han dado cuenta de que la propuesta que presentó el gobierno de pegar una brutal subida de impuestos, porque cuando yo digo brutal es porque se espera sin, ¿cómo se llama?, sin reforma fiscal, se espera una recaudación del 13% del PIB y pretenden con una reforma fiscal aumentar eso en 5 puntos porcentuales. Eso es un aumento de casi el 40% de la recaudación. Esto es brutal y esto mataría toda la actividad económica y el presidente llama irresponsables y populistas a las personas que decimos que primero hay que recortar el gasto y que hagan el esfuerzo por recortar el gasto, porque el problema del Estado costarricense es que, a ver, para el próximo año hay un déficit, para este año hay un déficit proyectado del 10-12%, y lo que está cayendo la recaudación, que es importante, lo que está cayendo la recaudación son 2 puntos del PIB, 2 o 3 puntos del PIB, producto de la crisis. Entonces, Alberto, a mí que alguien me explique la matemática. Si el déficit va a ser 12 y tres de esos puntos es porque los ingresos cayeron, pues entonces ¿a dónde están los otros 9 si no es en el aumento del gasto público? Así que, pues, yo creo que el presidente está mal asesorado, no tiene un solo economista en su equipo económico, y aquí estoy siendo estricto en la definición porque la gente dice que Rodrigo Cubero, pero técnicamente el Banco Central es independiente. No se puede considerar al presidente del Banco Central miembro del equipo económico, más allá de que el presidente del Banco Central pueda, por supuesto, y debe asesorar al gobierno. Pero en el equipo económico del gobierno, ministro de Hacienda, la ministra de Planificación, que es la coordinadora del equipo económico, no hay un solo economista de profesión, ¿verdad? Entonces está mal asesorado, no entiende la dinámica económica, pero además está mal asesorado políticamente en materia de comunicación, porque estas declaraciones que dio hoy literalmente fueron prenderle fuego al puente con sectores importantísimos con los que él va a necesitar negociar, porque la fracción de la Unidad Social Cristiana se manifestó en contra de la propuesta, la fracción de Restauración Nacional, los diputados de Nueva República se manifestaron en contra, varios de los diputados independientes se han manifestado en contra, diputados del PIN, o sea, prácticamente los únicos que no han dicho un no rotundo son los de Liberación Nacional, pero han dicho un hablemos pero con muchas reservas, ¿verdad? Y entonces, pues el presidente va a necesitar más votos que esos si va a querer pasar una reforma en la Asamblea Legislativa. Él solo tiene 10 diputados propios. Claro. Bueno, pues está reflejado, perdón, está reflejado en las preguntas o en los comentarios de los seguidores, ¿no? Evidentemente, la gente que ha escrito ha tomado muy a pecho este comentario de irresponsables que hizo el presidente, del cual me estoy enterando, yo no estaba al tanto, pero sí la gente evidentemente lo tomó bastante a pecho. Y pues sí, vaya, yo creo que también eso habla de la propia frustración que ha de tener el propio presidente, ¿no? Bueno, es lógico que esté frustrado cuando presenta una propuesta tan mala y la respuesta es tan abrumadoramente negativa. Ahora, el problema es que no tiene alguien que le hable al oído y le diga, señor presidente, esa propuesta es una porquería. Alguien se lo debió haber dicho antes de presentarla, ¿verdad? Para que no se llevara este golpe. Entonces, claro que tiene que estar frustrado, pero para eso están los asesores de comunicación y decirle, a ver, señor, si usted está sulfurado, hoy no es el día en el cual usted tiene que aparecer en esa conferencia de prensa. Está mal informado, además, porque hoy en la conferencia de prensa el presidente se dejó decir que el proyecto de ley de empleo público está listo para ser dictaminado y a la misma hora o un ratito después estaba la diputada Zoila Rosa Bolio, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, que es la que está viendo el proyecto de empleo público, diciendo que estaba viendo con la ministra de Planificación un nuevo texto sustitutivo que estaba presentando el gobierno, con lo cual, otra vez la discusión está empezando de cero. Entonces,
¿De dónde saca el presidente la información de que ese proyecto está listo para dictaminarse cuando su propia ministra de Planificación está presentando un nuevo texto sustitutivo? Proyecto de ley, además, el texto sustitutivo no lo conozco, pero el texto que estaba en discusión estaba lleno de errores, de golazos, de cuestiones que le han ido metiendo en el proceso que hacen que el proyecto de ley de empleo público, a como estaba hasta hoy en la mañana, era mejor no aprobarlo. Pues sí. Aquí hay alguien que te está haciendo una pregunta que me parece a mí muy interesante y sobre todo, bueno, cambiando de tema completamente, pero que es algo actual. Carmen Tinoco pide a ver si tú puedes explicar cómo funcionan las votaciones o la votación en Estados Unidos, y supongo que se debe referir al asunto del colegio electoral, ¿no? Sí, yo me imaginaba, Alberto, que esa pregunta era para ti, no para mí. A ver, este es tu programa, Eli. Estados Unidos tiene un sistema de votación indirecta. Las personas cuando van a votar, en realidad están eligiendo a representantes. Cada estado elige una cierta cantidad de representantes y entonces cuando terminan las votaciones, los representantes se reúnen en un colegio electoral y deciden quién va a ser el presidente de la República. El asunto es que cada estado, de los 51 estados de Estados Unidos, cada estado tiene reglas diferentes. Entonces, hay estados donde el candidato que obtiene más votos saca a todos los representantes de su estado. Hay otros estados donde la cantidad de representantes que obtiene cada candidato es proporcional al voto popular. Pero entonces, al haber esta variedad, eso hace que un candidato que, por ejemplo, gane muchos estados, o gane más bien estados grandes, donde la regla es que se lleva a todos los representantes del estado, puede llegar a ganar las elecciones en el colegio electoral, a pesar de no haber sido el que sacó la mayor cantidad de votos populares. Es un sistema bastante complejo. Yo francamente no entiendo por qué la principal democracia del mundo, la mayor democracia del mundo, tiene, bueno, no sé si la mayor, decía Alberto que India es, porque es más grande, ¿verdad? Pero la democracia más influyente del mundo tiene un sistema tan anticuado y complicado, ¿verdad? Pero bueno, eso es básicamente. Eso pareciera, ¿no? Digo, para muchos de nosotros nos parece increíble, por ejemplo, en el caso de estas últimas elecciones, que Hillary Clinton tuvo más de 3 millones más de votos que Donald Trump, y sin embargo Donald Trump ganó. Y algo parecido, aunque con un margen mucho menor, pasó también cuando ganó George Bush sobre Al Gore. Al Gore ganó el voto popular, pero no el colegio electoral. Y para nosotros que estamos en estas democracias de participación directa es difícil de entender, pero la razón por la cual, y yo tampoco sin entender muy bien cómo está el asunto en Estados Unidos, pero la razón por la cual se creó lo que le llaman el colegio electoral es porque, por ejemplo, para balancear la ecuación, porque, por ejemplo, las ciudades más grandes donde están las altas concentraciones de la gente, que son las ciudades, tienden a ser más liberales, es decir, más demócratas, mientras que el resto del país es bastante republicano. Entonces, para poder balancear este desbalance, porque ya de por sí las ciudades, los centros de las ciudades son bastante demócratas, pero el campo no, y pues el campo es más grande que las ciudades, vamos a decirlo así. Entonces, para balancear esto se crea el colegio electoral, que supuestamente en ese sentido sí funciona. A mí en lo personal me parece, o sea, ¿cómo es posible que si un candidato gana 3 millones de votos más o más de 3 millones más que el otro, cómo es posible que pierda? Pero pues bueno, es precisamente por este problema y así es como se crea el colegio electoral. Yo creo en esto, Alberto, que a los gringos se les fue un poquito la mano, ¿verdad? Porque el mecanismo de equilibrio, ese que vos estabas describiendo, lo lograron con la creación del Senado. El Senado es una segunda cámara del Congreso donde cada estado tiene 2 representantes. Entonces no importa si son estados grandes, si son estados pequeños, si tienen muchísima población o poca población, pero en la Cámara Baja, en el Congreso, la representación sí es proporcional. Y entonces al tener 2 cámaras,
En la Cámara Baja, pues digamos que se refleja la voluntad popular, y en la Cámara Alta, el Senado, se buscan esos equilibrios, ¿verdad?, para evitar que algunos sectores de la población salgan más perjudicados simplemente porque están en minoría, ¿verdad? Pero ya llevarlo a este sistema de elecciones indirectas me parece que es un anacronismo, pero bueno, es el sistema que tienen, y es fascinante de analizar y de seguir, ¿verdad? Pero es un anacronismo. Bueno, a este respecto, Gregory Valverde Sandoval te pregunta, con respecto a la situación actual, con la pérdida de atracción de empresas, ¿crees que las elecciones en Estados Unidos vayan a afectar de alguna forma cómo se verá Costa Rica para la inversión extranjera? ¿Crees que de Trump ganar iría a renegociar el TLC con Centroamérica en su búsqueda del American First? Bueno, es difícil predecir qué haría Trump en caso de volver a ganar, porque ese era un temor que teníamos para estos primeros 4 años, ¿verdad? Que después de haber renegociado el NAFTA, fuera a renegociar el CAFTA, que es el TLC con Centroamérica, y no lo hizo. Así que pues no me atrevo. Trump es un tipo bastante impredecible e inestable como para ponerse uno a hacer predicciones de qué haría en una segunda presidencia. Sí, el propio Gregory Valverde Sandoval te pregunta si crees que el plan de Hacienda Digital tenga impacto positivo en la recaudación y la baja en la evasión. No, porque están poniendo la carreta delante de los bueyes. El tema de la evasión, la gente cree que para reducir la evasión lo que hace falta es castigos más severos, reglas más estrictas y más poderes policiales para el Estado costarricense. Y no están entendiendo el fondo, la dinámica de por qué se da la evasión. La evasión se da básicamente porque tenemos un sistema tributario excesivamente complejo. Hay más de 105 impuestos vigentes en el país, hay más de 1.300 exoneraciones. No hay una administración tributaria que pueda administrar eficientemente esa cantidad de impuestos con esa cantidad de exoneraciones. Y entonces, si usted quiere verdaderamente reducir la evasión, no se trata de ir a invertir 150 millones de dólares en un sistema digital, manteniendo intacto el esquema tributario, porque esa plata se va a ir a la basura. Entonces, lo primero que hay que hacer es una tremenda simplificación del esquema tributario. Eliminar la enorme mayoría de esos impuestos. Sepamos, para empezar, que 5 de los 105 impuestos generan el 90% de la recaudación. Y entonces hay otros 100 impuestos que administrarlos es más caro que lo que se recauda con ellos. Al eliminarlos y eliminar también la enorme mayoría de las exoneraciones, entonces se vuelve un sistema bastante más sencillo. No se necesita, los auditores y los fiscalizadores del Ministerio de Hacienda, que hoy en día tienen que fiscalizar 105 impuestos, podrían concentrarse en 5 o 10 impuestos, que son los que le producen al Estado lo que necesita recaudar. Y entonces, al tenerlos usted concentrados en esos poquitos impuestos, pero además al cerrar portillos, eliminando las exoneraciones, es muchísimo más sencilla la labor de fiscalización. La semana pasada, la Contraloría General de la República reveló en un informe que no es falta de herramientas. El Ministerio de Hacienda tiene no sé cuál cantidad de herramientas tecnológicas, y revela el informe de la Contraloría que hay 10 de esas herramientas tecnológicas que no han sido utilizadas una sola vez en los últimos 3 años. No se ha hecho una sola consulta en 3 años en esos sistemas. Además, los sistemas no se hablan entre sí. Y entonces, una persona puede ser un importador y estar inscrito para pagar el IVA, pero no estar inscrito para pagar renta porque son sistemas distintos. Entonces, yo he hablado con expertos en cuestiones de tecnología que me dicen que con una fracción de ese presupuesto, ¿verdad? Tal vez un 5% de esos 150 millones, perfectamente se pone a todos los sistemas que tiene Hacienda a conversar entre sí para que puedan cruzar información, y no hace falta hacer esa inversión enorme, insisto, poniendo la carreta delante de los bueyes. Primero ordenemos el esquema tributario,
simplifiquémoslo para facilitar su fiscalización y eso va a tener un mucho mayor impacto en la reducción de la evasión que gastarse 150 millones de dólares al tarán tan tan, porque mientras no se toque el esquema tributario es al tarán tan tan. Marianela Oviedo May te pregunta si tú crees que la economía dirigida hacia el turismo que tiene Costa Rica sea conveniente o cuál es el mercado que debiera fortalecer el país hoy en día. No sé si mercado será la mejor palabra, tal vez industria. Industria. A ver, Costa Rica tiene unas maravillas naturales y una belleza escénica espectacular y además nos hemos dedicado a cuidar y proteger enormes porciones del territorio nacional y entonces es lógico que explotemos el negocio turístico. Es lógico que los extranjeros quieran venir a visitar Costa Rica. Muchas veces ni siquiera hay que hacer una campaña porque se viraliza un video en redes sociales y la gente dice, yo quiero ir ahí, yo quiero ir a conocer eso, ¿verdad? Tampoco es que la economía costarricense depende del turismo. El turismo representó el año pasado, si no me equivoco, 6-8% de las divisas que se generaron en el país. A ver, es una industria muy importante, no le restemos importancia, pero tampoco lo magnifiquemos. No se trata de que porque ahora el turismo está en problemas, el país no tiene solución. Me parece que el turismo es una industria muy importante que hay que preservar, a la cual hay que ayudarle, que le va a costar mucho recuperarse porque no va a depender de lo que hagamos en Costa Rica, sino que va a depender de dinámicas internacionales, cuándo la gente va a perder el temor a subirse en un avión, cuándo las aerolíneas van a poder recuperar el nivel de operaciones que tenían antes, etcétera. Y eso no depende de lo que hagamos aquí en Costa Rica, pero es una industria que definitivamente hay que preservar, cuidar y no satanizar y no tampoco pensar que porque representa un 6 o un 8% de la economía nacional es un peligro, ¿verdad? Ciertamente hay negocios en los que en Costa Rica no se puede ingresar. El cannabis medicinal, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? La explotación del gas natural es otro de ellos. Hay una serie de negocios que en estos momentos el país debería estar explorando y abriendo esas posibilidades para generar oportunidades en vista de que el turismo no se va a recuperar tan fácilmente, ¿verdad? Pero yo tampoco creo en negocios mágicos. Me pareció ver una pregunta en el post de la tarde de alguien que decía que si el Canal Seco podría ser el proyecto que impulse a Costa Rica. Yo creo que el Canal Seco, si se demuestra su viabilidad financiera y ambiental, sería un proyectazo para Costa Rica, pero yo no creo que un país tenga que depender de un proyecto, ni tampoco creo que un solo proyecto de inversión sea el que va a poner a Costa Rica en otro plano de desarrollo. Si nosotros no hacemos reformas estructurales que necesitamos hacer para mejorar la competitividad de la economía costarricense, para que todos los sectores productivos puedan crecer, un solo sector o un nuevo negocio no va a ser ni el que nos lleve a la quiebra, ni el que nos lleve tampoco al nirvana. Ya. Una pregunta mía, porque yo aquí soy el que no estoy entendiendo sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional. Tienes 2 minutos. En un rescate, como el que le hizo el FMI a Argentina o a Grecia, ahí el FMI te rescata y te dice qué tienes que hacer con tus finanzas, cómo tienes que reformar el Estado, te da las instrucciones. En este caso con Costa Rica no lo está rescatando y sin embargo parece ser que nosotros de todos modos estamos haciendo algo para que, queremos reformar y queremos hacer cosas para que, como si nos estuviera exigiendo el FMI. ¿Cuál es la relación ahí? A ver, en efecto no estamos yendo por un rescate porque todavía no nos hemos estrellado en el fondo del precipicio, pero estamos caminando aceleradamente hacia el borde del precipicio, ¿verdad? Entonces es diferente cuando uno se sienta a negociar en las circunstancias actuales de Costa Rica que cuando ya uno está en el fondo del precipicio como le pasó, por ejemplo, a Grecia. Sin embargo, no es que el fondo no exige, la diferencia es que en este momento, que Costa Rica todavía está a tiempo de evitar una crisis mayor, el Fondo Monetario Internacional le da al país espacio suficiente para que haga su propia propuesta de reforma, ¿verdad?
Ya cuando uno está en el fondo del precipicio, pues no hay tanto espacio y tampoco hay tanto tiempo, y el Fondo Monetario le dice, bueno, usted necesita 25 mil millones de dólares, estas son mis condiciones, ¿verdad? No por un préstamo de 1.750 millones de dólares, que es lo que le estamos yendo a pedir. Entonces, ¿qué va a exigir el Fondo Monetario Internacional? Que le demostremos que estaríamos poniendo al país en una trayectoria para sanear las finanzas públicas, que vamos a eliminar el déficit primario en un plazo relativamente corto, que vamos a empezar a generar superávit primario para poder empezar a reducir el nivel del endeudamiento, y que vamos a hacer que en el mediano plazo las finanzas públicas se equilibren y sean sostenibles. ¿Cómo lo logramos? Insisto, el gobierno de Costa Rica tiene espacio para proponer, pero no puede ir al Fondo Monetario Internacional a proponer, voy a usar aquí las palabras de un oyente, Randall Villalobos, dice, este mamarracho de plan que pretenden presentar al Fondo Monetario Internacional. Y ojo lo que dice don Randall, dice, yo he apoyado a este gobierno desde el inicio, era obvio que se necesitaba una reforma fiscal, pero también era obvio que se necesitaba una reforma estructural del Estado que prometieron. Mi apoyo se cayó con este mamarracho de plan que pretenden presentar al Fondo Monetario. A ver, no se puede ir al Fondo Monetario Internacional con este mamarracho, porque nos lo van a rechazar, porque este mamarracho no pone al país en una senda de crecimiento económico y no pone a las finanzas públicas en una senda de sostenibilidad. Claro. Eli, se te acabó el saldo. Qué barbaridad, voy a tener que comprarme un chip nuevo con Sí, más saldo. tienes que ir a la pulpería. Bueno, Un mensaje para Alberto Quintana para que hagamos el programa de 1 hora y media. para Andrés Quintana. Para Andrés Quintana, perdón, ya mezclé nombres por ahí. Sí, definitivamente. Oye, bueno, pues entonces sí, bueno, Andrés, espero que hayas escuchado. Y bueno, Eli, despídete de tu público. Muchísimas gracias a todos. Siguen entrando todavía preguntas. La verdad que creo que estamos creciendo, Alberto, en audiencia y en cantidad de preguntas que recibimos. La verdad que muy agradecido con todos por la oportunidad y por supuesto contigo, Alberto, por tenerme por acá. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Eli. Nos vemos el próximo martes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por todas las preguntas, por participar. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Eli el próximo martes estará aquí y nosotros mañana en 23 horas nos reencontramos otra vez. Que la pasen muy bien.